Es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Me aconsejo cada día y en las pruebas quien Bien, bien. Continuamos, hermanos, entonces aquí conectados. Estamos diciendo que este programa, este link, lo vamos a enviar todos los jueves a Maracaibo, vamos a enviarlo a Caracas, a la pastora Mardelis. Vamos a enviarlo también a Pastor Víctor, allí en Barquisimeto, a Pamplona, Pastor Gracino, o la familia de la fe allí en Pamplona, y también a Ocaña. Por supuesto, a la zona de frontera, Venezuela, y a todos. Allí vamos a estar conectados, porque por este medio vamos a enviar también algunas noticias de lo que el distrito está haciendo. Pero vamos a la palabra, mi hermano. Yo le invito a que retomemos Mateo capítulo 4, versículo 25. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 25. Dice la palabra del Señor: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Señor nos bendiga por medio de su poderosa palabra en esta mañana. Concluimos la semana pasada diciendo que es hora de tener experiencias sobrenaturales y de arrebatar, de arrebatar las bendiciones que son para nosotros, hermano. Hablamos de 2 episodios interesantes. El de Jacob con el ángel, peleando con el ángel, y la Biblia dice que fue en la cuarta vigilia. Es que estamos compartiendo eso, de armas espirituales, hermanos, y dijimos que una de las armas espirituales son las vigilias. Ya explicamos entonces la primera vigilia de 6 a 9, lo que significa; la segunda vigilia de 9 a 12, lo que significa; la tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana, lo que significa; y nos quedamos con la cuarta vigilia, que es de 3 a 6 de la mañana, motivando al pueblo de Dios a entrar en este tiempo de oración. Dijimos también, hermano, que no podemos hacer de esto una doctrina y que solo Dios le escucha de 3 a 6 de la mañana. No, Dios te escucha todo el día. Pero es interesante que el Señor Jesucristo haya tomado esos horarios primero para Él buscar, para Él orar, porque dice que bien de madrugada, estando oscuro todavía, Él estaba orando. Y ahora, en estas vigilias, hermanos, en esta vigilia, vemos la manifestación, aquel encuentro de Jacob con el ángel, cuando ya estaba rayando el alba. Tuvo Jacob un encuentro con un ángel, una experiencia sobrenatural. Y también entonces tomamos aquí de Mateo 14, 25, la experiencia que tuvo Pedro de caminar sobre las aguas. ¿En qué horario fue? Precisamente en el horario de la cuarta vigilia. Quizás por la quietud, si usted lo quiere tomar así, por la tranquilidad que hay. El día está empezando a crearse, la luz está empezando a llegar, y es importante que nosotros estemos conectados. Repito otra vez, no es que si no ora hasta ahora, entonces Dios no le escucha. No, jamás. Solo que estos horarios son muy buenos, son muy tranquilos, son muy especiales para buscar de Dios. Bien, quiero hablar esta mañana, hermanos, 3 cositas interesantes, porque hay 3 clases de discípulos. Los que queremos ver cosas sobrenaturales, hermano, tenemos que pensar en esto. 3 clases de discípulos. Número 1, quiero mencionar a los discípulos, la gente que hace parte de la multitud. Sería entonces los de la multitud. Y hay un versículo allí en Mateo 14, 19, que nos da como el respaldo de lo que queremos decir esta mañana. Mateo capítulo 14, versículo 19 dice: y entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y
dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Hay discípulos que hacen parte de las multitudes que siguieron al Señor y que lo siguen hoy también. Eso no es malo, es bueno. Gente que recibe la salvación, gente que recibe a Cristo, son seguidores del Señor, pero hacen parte de las multitudes. ¿Y qué pasa con las multitudes? Que son los que están allí muy cómodos. Note que Jesús los mandó a recostarse. Son los cómodos en el reino del Señor, los que llegan el día domingo solamente a alabar, a recibir una palabra y corra para la casa. Son los que no se involucran en nada de la iglesia ni del reino del Señor. Están cómodos y es válido, es interesante, qué bueno, y es como una etapa en la vida de uno. Pero escúcheme, hermano, no es todo. Los que desean y los que anhelan un poco más del Señor tienen que entender que debemos aprender a salir de esa comodidad, de esa multitud. Ellos son los que están cómodos, dice, los mandó a recostarse, vaya que se recuesten. Ellos son, hermanos, los que buscan solo milagros. Y si usted mira ahí Mateo capítulo 14, versículo 14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Son la gente cómoda en la iglesia, son la gente que solo espera un milagro, que oren por ellos para que haya un milagro. Esos son los de la multitud. Son los que buscan, hermano, comida. Note que ahí mismo en el 14:19 dice, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Son de esas personas que lamentablemente cuando no hay milagros, cuando no hay comodidad y cuando no hay comida, entonces hasta allí camino con el Señor. Yo por eso te motivo en esta mañana a que puedas salir de esa multitud. Dios tiene algo más para su vida. Dios tiene algo más. Entonces, ese confort, esa comodidad, al principio es muy buena, eres un bebecito, naciste de nuevo, entonces la iglesia te lleva, te da leche espiritual, todo el mundo te consiente, hermano, bienvenido. Pero esa etapa pasa, hermanos, no podemos quedarnos allí. Luego viene el segundo punto, que es los que hacen parte de la barca. Y quisiera que leyéramos allí Mateo capítulo 14, versículo 22. En Mateo 14, 22, la palabra del Señor dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Jesús despide la multitud, pero hace que un grupo de ellos se suban a la barca con él. Son la gente que profundiza con el Señor, que no se quedan solamente en la parte de la multitud, sino que ellos deciden profundizar porque quieren compartir más con Jesús, porque quieren estar más aferrados al Señor. Eso está también muy bien. ¿Quiénes son ellos? Son los que aceptan el ministerio, los que aceptan el llamado a seguir al Señor. Dice que a los que Jesús hace subir a la barca son esas personas que aceptan, que deciden, porque no es fácil, pastor y hermano que me escucha, que me ve a través de Interestéreo y que nos ve a través del Facebook, hermano, no es fácil aceptar el llamado, aprender a amar a la gente, a tenerle paciencia a la gente. Esos son los que se suben a la barca con el Señor, que no hacen parte de la multitud, sino que decidieron subirse a la barca con el Señor. Subirse a la barca con el Señor es eso, aceptar un ministerio, servir al Señor y hacerlo con amor. Son los que adquieren compromisos, hermano. Alguien decía, ¿cómo se puede creer en un Dios con el que yo no quiero compromisos? Si yo amo, yo me comprometo. Pero ellos son los que se suben a la barca, son los que aceptan el llamado, los que aceptan el ministerio y son los que se comprometen con el Señor. Están allí comprometidos. Jesús los hace ir a la otra ribera, dice la Biblia. Son los comprometidos, son los que, hermanos, estos son los comprometidos y son los que van delante del Señor. Dice que ellos iban delante del Señor. Jesús, hermanos, los envió. Son los misioneros, son la gente que camina delante del Señor, los de la barca. Bien, hasta aquí hemos visto dos puntos interesantes. El primero tiene que ver con un grupo de personas que hace parte de la multitud.
Ellos están solo por comida, por milagros y están muy cómodos. Los segundos son los que se suben, a los que Jesús invita a subirse a la barca. Son aquellos que aceptan el llamado, son los que se comprometen con el Señor y son los que van delante de Dios, allí sirviendo, abriendo camino, abriendo brecha. Pero hay una tercera parte que es donde quiero llegar. Hay un tercer grupo de discípulos, hermanos, y son los de las aguas. Y los de las aguas son lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 28. Escúchelo bien. Son los llamados, los que les gustan las cosas sobrenaturales, los que les gusta ver el mover de Dios, los que les gusta, los que se apasionan por ver a los enfermos sanar, los que se apasionan por ver que la gente se convierta al Señor. Son la gente que les gustan los milagros. Dice la Biblia allí, hermanos, que entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ya no fueron todos, solo fue Pedro. Note que la multitud era la que se recostaba, la que quería el milagro. Los de la barca ya era un grupo más reducido, pero ahora los que les gusta caminar sobre las aguas, los que les gustan las cosas sobrenaturales, ahora es uno solo. Ya se va reduciendo, no es para mucha gente, pero yo sé que en estos momentos hay gente que me escucha, que quiere ver lo sobrenatural, que le gusta ver cómo Dios se mueve, ver el poder de Dios, hermano, manifestándose. Sí, hay esa oportunidad. Aquí está uno. Son aquellos hermanos los que se atreven a levantarse a la cuarta vigilia de la noche. Note que eran la cuarta vigilia. Mateo 14, 25, el texto que leímos dice: más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús venía andando sobre el mar y Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya. Y la Biblia dice que Pedro caminó sobre las aguas. Y no sobre las piedras, como decía alguien por allí, sino que caminó sobre las aguas. Hubo algo sobrenatural. Se violó prácticamente la ley de la gravedad. Y es que Dios lo puede hacer, hermano. Dios puede pasar por encima de todo. Él fue el que las hizo. Él es el que las puede violar si quiere. Él caminó sobre las aguas y hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Son los de las aguas, los discípulos de las aguas son aquellos, son los atrevidos, son la gente que decide creerle al Señor y se atreve a creer en lo sobrenatural, gente que quiere tener encuentro con ángeles como Jacob, gente que quiere ver, que se atreve, hermano. Quizás en medio de todo eso se cometen algunos errores, pero se atreven a creer que Dios es poderoso para obrar. Aquellos atrevidos. Pedro le dijo: Señor, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Se atrevió. Son los que, hermanos, los que tienen experiencias sobrenaturales. En el versículo 29 del capítulo 14 dice: y le dijo: ven. El Señor le dijo: ven. Y respondiendo Pedro, dice, descendiendo más bien Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Atrevido. Son gente que quiere experiencias sobrenaturales. Ahora, aquí siempre toco el punto controversial, hermano, para no dejar que la gente dañe la fe en las personas. Porque hay quienes dicen que ya los milagros no se hacen, que eso ya no existe, que Jesús caminó sobre las aguas y que eso simplemente fue para impactar a los discípulos, y son casi que testigos de Jehová, son evangélicos, pero casi que testigos de Jehová, de los que creen que los milagros no existen. Sí, los milagros sí existen, hermano, y Dios, su poder, su grandeza, se puede manifestar, hermano. ¿Cómo sucede esto?, se preguntará usted. ¿Cómo sucede esto? Sí, según Efesios 3:20, hermano, esto sucede según el poder que actúa en nosotros. Mire lo que dice Efesios. Voy terminando y concluyo con esto. ¿Cómo funciona esto entonces? Los de la barca, los del agua. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tres clases de discípulos. Primero, los de la multitud. Segundo, los de la barca. Y tercero, los del agua, los de las cosas sobrenaturales.
¿Puede ocurrir esto? Sí. ¿Cómo ocurre eso? La respuesta es de acuerdo, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, pastor, que yo soy el que puedo hacer. Sí, según este versículo, así lo menciona. De hecho, Jesús dijo en Marcos 9:23. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 9:23? Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La puerta está abierta, hermanos. El que quiere creer en lo sobrenatural, la puerta está abierta. ¿Cómo ocurre eso? Según el poder que actúa en nosotros. Hay gente a la que, repito, Dios nunca le respondió algo, y porque Dios no le respondió, entonces se cierra y dice, no, ya Dios no hace milagros. No, Dios sí hace milagros. Porque si hay gente que puede decir que Dios no hace milagros, hay gente que puede decir, Dios sí hace milagros todavía. Actualmente Dios se sigue moviendo. Solo que eso opera, eso se mueve, eso se manifiesta según el poder que actúa en nosotros. Jesús dijo, pídenme lo que quieran. La gente dice, no, es que eso no es así. Dice, Jesús lo dijo, la puerta está abierta. Jesús lo dijo, y si Él lo dijo es porque se puede. Quiero poner un ejemplo aquí. Él dice, no consulten a los muertos. Y si Él dice que no consulten a los muertos es porque se puede. Y de hecho los brujos lo hacen. Ahora, yo no estoy mandando a nadie a que consulte a los muertos. Lo que tomo es el ejemplo de que si Dios lo dijo es porque se puede. Si Jesús dijo que para el que cree todo le es posible, si Jesús nos llama a vivir experiencias sobrenaturales, porque llegó el momento de vivir experiencias sobrenaturales, de ver el mover de Dios en su vida, solo que esto ocurre según el poder que opera, según el poder de Dios en nosotros. Depende de mí determinar cuánto poder le permito a Dios que obre en mi vida o que actúe en mi vida. Esta frase está muy bonita. Este poder al que se refiere acá en Efesios 3:20 es la habilidad potencial, inherente, espiritual que Dios ha puesto en cada creyente. Así que a medida que entiendo cuán grande es el poder que actúa en mí, mayor veré el poder de Dios manifestado a mi alrededor. No lo quiero desenfocar, quiero terminar. Primero, 3 clases de discípulos. Primero, los de la multitud. Segundo, los de la barca. Tercero, los de las aguas. Y las aguas tienen que ver con lo sobrenatural. Son los de la cuarta vigilia de la noche, hermano. Son los que se atreven a buscar a Dios y quieren ver milagros, quieren ver el mover de Dios en su vida. ¿Cómo ocurre eso? Depende de ti. Según el poder de Dios, según la fe que usted tiene para creer. No se han acabado los milagros, hermano. Y las experiencias sobrenaturales tampoco. Siguen vigentes, solo que se mueven según el poder. Vamos a dejar hasta aquí. Ahí le dejamos para la segunda parte. No se pierda el próximo capítulo por este mismo canal y por esta misma emisora. Pero vamos a orar porque yo le reto a usted a que salga de la multitud, al que salga de la comodidad, al que busca a Dios solo por un milagro, al que busca a Dios solo porque le da comida, al que busca a Dios solo porque Él es bueno para hacer cosas. No, sino que lo busca no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y pasa la barca, acepta servir, da un paso más con Jesús. Y los de la barca entonces son retados a caminar sobre las aguas, a vivir experiencias sobrenaturales. Todo aquel que desea vivir experiencias sobrenaturales tiene que saber que se puede, claro que sí se puede, pero es según el poder de Dios que se mueve en ti. Son los que se paran, hermanos, a crear, a declarar, a decretar y a tomar la bendición que Dios ya ganó para ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano, a cada familia, a cada persona que nos escucha y que nos ve a través de estos medios, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque tú nos estás inquietando a buscarte, a usar las vigilias como armas espirituales, Señor, a ubicarnos nosotros como discípulos, papá.
Ya no solo somos parte de la multitud, sino que ahora entramos en ese círculo íntimo del que se sube a la barca con Jesús, Señor. Los que aceptamos el llamado, los que creemos, los que servimos en cualquier área, Señor, de la iglesia, como mujer, como servidor, Señor, como no sé, en cualquier aspecto, en cualquier área del ministerio en la iglesia, Señor. Pero también, Señor, están los que se atreven, como Pedro, los que ven a Jesús en experiencias sobrenaturales, los que se atreven a caminar sobre las aguas, los que se atreven a ver el mover de Dios, Señor. Y concluimos diciendo esta mañana, papá, que eso puede ocurrir según mi fe, según el poder de Dios que actúa en mí. Es tu poder, pero que actúa en mí, la libertad que yo doy, Señor, lo que yo decido creer, Señor, de acuerdo a tu palabra. Así que, Señor, bendice la vida de mis hermanos, Señor, que ellos puedan ser retados en esta mañana, Señor, a tener experiencias contigo sobrenaturales, a sacar ese tiempo en la madrugada, en la noche, en las tardes, Señor, en oración, los que se atreven a creer, Señor, que no hablan como quien, no pelean como quien golpea el viento, sino que saben que cada oración, que cada vez que saca el tiempo para venir al tiempo de ayuno, de vigilia, Señor, algo está ocurriendo, algo se está moviendo. Poderoso Padre, obra en la vida de mis hermanos, Señor, y permite que su fe sea retada en esta mañana en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina.